Continuamos en Aragón en Abierto. Hoy en nuestro programa queremos que conozcan a fondo al último barbero que todavía trabaja en el tubo zaragozano. Se llama Jesús y lleva ejerciendo la profesión más de 40 años. No se pierdan esta historia. La podrán escuchar justo después de ver cómo se prepara un rico 1000 hojas de berenjena, que nos lo vais a preparar en Teruel y en tan solo unos minutos, ¿verdad, Bea? Así es, muy prontito se hace este plato y decía, voy a ver por dónde veo a Alba, por aquí o por aquí, porque quería hacerte una pregunta a ti. Alba, ¿tú cuando vas a comprar, por ejemplo, berenjenas a la frutería, cómo sabes cuál elegir? ¿Cuál es la que está buena? Pues desde luego la que me recomiendan en la tienda, porque yo no tengo ni idea. No me digas que hay trucos. Esa respuesta es buena. Hay trucos, sobre todo que tenga el color morado muy oscuro, como esta que tenemos, que está estupenda, y que la piel no esté arrugadita, ni tenga manchas, sobre todo, ¿ves? Esta que está muy uniforme, ese color, pues eso significa que es una berenjena estupenda para cocinar, que es la que ha elegido aquí María Luisa, que yo le he dicho, bueno, estos solo son trucos, pero aquí la experiencia es lo que más hace, ¿no? Tantos años yendo a la frutería, solo con un ojo, ella ha dicho, esta es la que me gusta. Esa es la que me gusta. Al final se aprende, claro. Hombre, tantos años. Las que no, si no tiene manchas ni arrugas, esa es buena. Los que no tenemos tanta experiencia. Bueno, ahora que ya sabemos un poquito más sobre berenjenas, vámonos a los fogones, porque ya teníamos aquí a María Luisa. Unas rodajitas hemos cortado de esa berenjena. Sí. Más o menos el tamaño. El tamaño dependiendo de lo que es la berenjena, pero se coge, si me permites, sí, la parte redonda de aquí, entonces se quita lo que es sería el culo de la berenjena, entonces ya se hace en redondo, para coger el grosor de ella. El trozo más gordito, ¿verdad? Exacto. Pues eso es lo que hemos hecho y ya las tenemos ahí pasando por la plancha. Se pone un poquito de aceite, se echan a la plancha las rodajas, generalmente de grosor de un dedo, que luego se rebaja un poquito y se sala un poquito. Con el tomate haríamos 3/4 de lo mismo, hacer la rodaja y ponerla en la plancha con aceite y con sal. Únicamente plancha, oye, qué sencillo, ¿no? Es muy sencilla. Y a montar el plato. Y a montar el plato. Pues vamos a ponernos a ello, María Luisa, porque tenemos ya esa berenjena, esa base primera que coloca ahí, otra base de tomate. De tomatito. La primera capa de berenjena, la segunda de tomate. Nos vamos a coger el queso de cabra. Que el queso no lo pasamos por la plancha ni nada, ¿verdad? Simplemente con la temperatura que tiene el tomate y la berenjena, porque ahora le colocamos la tapa. Que también está calentita. Está calentita. Claro. Y ya se funde un Entonces poquito. Lo que pretendemos es que se temple nada más, no que se deshaga, ¿vale? Que coja simplemente el calorcito. Exacto. Y cuando tenemos este montadito que ya tiene una pinta estupenda, nos falta ponerle el remate. Efectivamente. Entonces ahora le damos el toque, ¿vale? Ahora cogemos el paté de aceitunas, se le pone por encima. Creo que ya sé por qué es un plato estrella de este restaurante, este plato. Dime por qué. Pues porque solo con ya sin verlo terminar y como huele aquí, que allí no podéis olerlo, ya esto viene siendo, y el paté de olivas negras, que le tiene que dar un gusto eso. Como te he comentado antes, el conjunto de sabores queda estupendo. Y ahora cogemos el comino. ¿Cómo podemos preparar ese paté, Bea? Pues se espolvorea, esto es lo que hacemos ahora, es decorar. Dime, Alba, que es que no te he escuchado, aquí que tenemos la campana enchufada Claro, y todo por los tenéis humos. el ruido de la cocina. ¿Cómo podemos preparar ese paté de olivas negras en nuestra casa? ¿Es fácil? Pues el paté de olivas negras ahora ya lo venden en las tiendas, ¿verdad? Pero ¿lo podemos preparar en casa también? Hombre, es más difícil, queda más amargo, ¿verdad? Sí. El que venden ya está hecho especial para cocina. Y no se estropea, tiene su caducidad, en fin, yo lo recomendaría, envasado al vacío. Aguanta más. Aguanta más, pues nada, que si lo intentan en casa, o yo también les animo, pero que este de tienda funciona muy bien. Sale más barato, según María Luisa. Pues bueno, nos viene bien. Echamos ahora mismo. Hacemos el aceite de oliva. A mí me gusta hacerlo así, como si fuera un poquito así en redondo, ¿vale? Y ahora cogemos la crema balsámica y le damos el toque final. Fíjate, y esto más que una tapa es un tapón, porque es enorme. Sí, porque no, la verdad es que la gente, incluso hay quien parece poco cuando lo pones en la mesa, pero luego a la hora de comértelo tampoco se quedan satisfechos. No, es todo lo contrario, o sea, se quedan bastante satisfechos. Bueno, y si no, te invito a que lo pruebes ahora. Por supuesto que lo voy a probar. Antes tengo una duda que me ha surgido. ¿Cuál? Y ha surgido también por nuestra cabina de control técnico que están allí, que me han preguntado antes de entrar en directo, Alba, por el pinganillo. Yo no sé si tú te has enterado, pero ¿qué podemos hacer en casa cuando vamos a poner la berenjena al horno y se nos pone fofa, que se nos pone negra, ¿no? Sí. ¿Y qué ocurre? ¿Qué podemos hacer para que no pase eso? Se pone negra el filo del cuchillo, entonces con un limón se rocía y ya deja de ponerse negra. O sea que el truco es el cítrico, ¿no? Exacto. Nos lo han dado antes para las alcachofas también, nuestra compañera Yolanda.
Fíjate, pues esto también sirve para las berenjenas y también me ha chivado María Luisa que sirve para los champiñones. Fíjate que el limón sirve para todo. ¿Cuánto estamos aprendiendo para todo hoy? Y para poner cara de enfadado también sirve el limón. ¿Verdad? Bueno, que me enrollo mucho yo. Que tenemos estas 1000 hojas de berenjena que nos han preparado en la tapadera y que yo esta tarde no me pienso ir sin probarlas. Se la bajo un poco a Ana, que si no se tiene que poner muy arriba. Y que hemos trabajado mucho esta tarde, así que tú también te mereces un poco de esto. Te lo acerco así, pero me lo como yo, ¿eh? Hombre, no, dale un poco a Ana, a nuestros compañeros camadas que trabajan también mucho. Te dejamos merendando, Beatriz, esa rica tapa en Teruel. Y vamos con otra historia. Ayer se jubiló uno de los 2 barberos que quedaban en la zona del Tubo, en Zaragoza. Ahora solo queda la peluquería de Jesús, un negocio de más de 40 años que hoy ha comenzado una nueva etapa tras la retirada de su amigo. Desde hoy, Jesús es el último peluquero barbero de la zona del Tubo y realmente ya quedan pocos en Zaragoza, ¿verdad, Jesús? Muy poquicos. Que afeiten, poquicos ya. Es un negocio que se está perdiendo porque en las peluquerías actualmente no enseñan a afeitar. Naturalmente, es que resulta que en las academias actuales ahora les enseñan a cortar el pelo, les enseñan pues moldeados, tintes, toda esa clase de trabajos, excepto el afeitado. No sé por qué. Que es un arte. Naturalmente que es un arte que es una lástima que se pierda, porque viene mucha gente que tienen barbas delicadas y les gusta que les afeiten en la peluquería. De hecho, hasta ayer decimos, erais 2 aquí en la zona del Tubo, ¿verdad? Pero tu amigo Luis se ha jubilado. Exactamente. Luis Pinilla, que es un gran profesional, hoy precisamente ha dejado el oficio porque le ha llegado la jubilación. Somos íntimos amigos, es un gran profesional y ya, pues prácticamente me quedo solo yo. Competencia en el negocio, pero en la vida real no. Íntimos amigos, compañeros, cualquier cosa que me faltaba a mí se lo pedía a él o él a mí, en fin, íntimos amigos. Te dará pena, me imagino, pero ahora igual los clientes que él tenía vienen a la tuya. Sí, seguro. Ya les ha comentado a todos sus clientes que cuando se fuera que vinieran aquí. Y de hecho hasta mañana, que ha sido el primer día, y ha tenido varios clientes de los que tenía él. Que así da gusto. Así da gusto, naturalmente. Sí, así es. ¿Cuántos años llevas aquí? Pues mira, en este local llevo desde el año 92, o sea, va a hacer ahora 20 años. Pero en el tubo concretamente llevo desde el año 67. Toda la vida 40 casi. 40 y algo años. Sí. Porque además esta es una zona que hasta hace poco, pues con la tabaquera, que estaba por aquí también, tenía mucho encanto, había profesiones tradicionales, pero ahora ya quedas solamente tú. Naturalmente. La Serafina, que era la tabaquera, una gran persona, una institución en el Tubo, fue una lástima que la mujer falleciera, pues era un oficio típico. Después el salón de limpiabotas, que aún existe, y son trabajos que quedamos ya solamente el salón de limpiabotas y no queda nada más ya. Y es una lástima que oficios tradicionales de toda la vida que se pierdan. Oficios tradicionales que parecen sencillos, pero como este del afeitado requiere su técnica, ¿verdad? Naturalmente. Es un trabajo artesanal, de muchos años de oficio, porque... ¿Tú entraste con cuántos años? Pues yo entré de aprendiz en Maluenda con 12 años. ¿Por qué no te gustaba el campo? Porque no me gustaba el campo, naturalmente. Mi padre me dijo, como no te gusta el campo, me ha dicho el practicante, que entonces en los pueblos existían las barberías, peluquerías, solían llevarlas el practicante, me dijo, ¿necesita un aprendiz? Pues nada, me lo comentó mi padre, acepté y allí me pegué 4 años de aprendiz. Y por eso el afeitado, que en aquellos años se afeitaba mucho, pues lo sé, fíjate. Pues todo un arte y bueno, no sé, el que se está afeitando, ¿te da miedo esto o no? Para nada. Para nada, con toda confianza vienes a... un profesional como imposible, para nada. Bueno, se nota que te quieren mucho además, sí. Así que continúes muchísimos años con este negocio y mucha suerte. Muchas gracias. Con esta historia de Jesús en el Tubo zaragozano nos despedimos, pero les veremos mañana. Les dejamos ahora con nuestros compañeros de La Pera Limonera. Gracias por su compañía y feliz tarde.